Hola, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en otro capítulo más de Mise en Place y hoy veremos los cortes. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez el por qué las preparaciones siempre tienen cortes distintos y muchas veces son los mismos elementos o los mismos ingredientes? Un ejemplo muy cercano, que es de comidas o preparaciones típicas chilenas, por mencionar algunas. Ya vamos a nombrar algunas extranjeras porque también sabemos que tenemos muchos seguidores en otros países. Pero por ejemplo, si hablamos de preparaciones típicas de comida chilena, tenemos el charquicán, la cazuela, tenemos la carbonada y son exactamente los mismos ingredientes, pero cortados de distinta forma y el resultado es completamente distinto. Los cortes se realizan en la cocina justamente para eso, para diferenciar una preparación de otra en primera instancia. Lo mismo es que los cortes se utilizan para mejorar cada uno de los procedimientos en la gastronomía. No es lo mismo, por ejemplo, cocer una papa entera que cocer una papa en bastones, que cocer la misma papa en parmentier o cocer la misma papa en brunoise. Quizás a lo mejor la cocción va a ser exactamente igual, pero los resultados van a ser completamente diferentes. Ahora, ¿cómo poder identificarlos? Y ya que estamos en Mise en Place, el objetivo inicial es que usted termine aprendiendo cada una de las técnicas y los nombres técnicos de los elementos o los procedimientos que nosotros vamos a realizar más adelante cuando estemos cocinando. Vamos partiendo por algunos que son bastante conocidos. El bastón. ¿Qué es lo que es un bastón? Es un corte rectangular de unos 6 a 7 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho y se utiliza principalmente en vegetales. El brunoise son cubos pequeños de 0,5 centímetros por lado y también se utiliza normalmente aplicable a verduras. Tenemos los cascos. Este es un corte conocido como cuartos muchas veces y se utiliza preferentemente en productos esféricos como por ejemplo un tomate, un limón, una naranja. También lo podríamos hacer en una papa. Pero muchas veces si son muy grandes, obviamente tenemos que cortarlos en 8 y así sucesivamente. Entonces esta forma de gajo, de una u otra forma le vamos a llamar cuarto o cascos. Chiffonat es un corte alargado, más delgado que la juliana. Todavía no conocemos la juliana, ya la van a saber. Pero este es utilizado normalmente en hojas. Por ejemplo, nosotros podríamos aplicar la chiffonat al repollo o a una lechuga. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer algo decorativo, así como un pelito, lo podríamos utilizar a través de la chiffonada para decorar alguna preparación. El chips es muy recurrente en la gastronomía. ¿Qué es lo que es el chips? Son tajadas muy delgadas, tipo rondelas, que generalmente se aplican a vegetales fritos. Si no fuesen fritos, se llamarían rondel. Podrán haber apreciado ya con estos pequeños nombres que vamos avanzando que casi todos son términos franceses. El vocabulario técnico asociado a la gastronomía normalmente está asociado con palabras francesas porque claramente son ellos la olla del mundo y lo que tecnificaron de una u otra forma los procesos gastronómicos. Es por eso que lo que nosotros estamos conociendo en estos momentos, si usted lo nombra en cualquier parte del planeta, van a poder identificar independiente del idioma con el cual usted esté conversando. Por lo tanto, todos van a tener muy claro cuál es un chiffonat, un chips, un brunoise, un parmentier, etc. Continuemos. El concassé es un corte irregular utilizado en varios productos, pero principalmente es un proceso que se le aplica al tomate. Es un proceso de 3 partes. La primera, tomamos el tomate con la punta de un cuchillo muy delgado y pequeño, vamos solamente a cortar la piel. Eso se llama mondar. Luego vamos a tomar ese tomate mondado, donde hemos retirado el peciolo y hemos hecho 4 incisiones muy delgadas a la piel
y lo vamos a sumergir en agua caliente por aproximadamente unos 10 segundos. Eso se llama escalfar. Sumergimos el tomate. ¿Qué es lo que vamos a conseguir con esto? Que la piel, como ya está pequeñamente librada de la pulpa del tomate, con el cambio de temperatura se va a desprender. Luego sacamos el tomate de esta agua hirviendo por 10 segundos y la sumergimos en agua muy fría. Y como ya les explicaba, se produce este cambio térmico, este choque térmico que va a producir que la piel se desprenda. Por lo tanto, después solamente en nuestros dedos tiramos las puntitas y vamos a pelar el tomate muy fácilmente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el tomate va a quedar con su propia forma y no normalmente con esos dejos de haber denotado que pasó el cuchillo cuando lo pelamos de forma manual. Luego cortamos a la mitad y sacamos obviamente todas las semillas. Después que tenemos solamente la pulpa, procedemos a cortarlos en parmentier o algo parecido al parmentier, porque entendemos que no es un producto completamente liso donde vamos a obtener cubos perfectos, sino que vamos a tener algo similar a un cubo. Todo ese proceso se denomina concassé. Por lo tanto, ya sabemos cuando nos hablan de tomate concassé, es que el tomate ha sido mondado, escalfado y luego cortado en parmentier. Émancé son tiras gruesas de 4 centímetros de largo por 1 centímetro de grosor. Seguramente ustedes están diciendo, pero recién acaba de nombrar eso. No, dijimos bastón. El bastón era de 6 a 7 centímetros de largo por 1 centímetro de grosor. Este es exactamente igual, la diferencia es que no tiene 6 a 7 centímetros de largo, sino que tiene solamente 4 centímetros de largo. Fósforo son tiras finas y delgadas y muy similares a la juliana. Ojo, pero estas vamos a tratar de que queden un poquito más largas. Ahora, particularmente se utiliza en papas. Pueden ir fritas o también pueden ir escalfadas. Gaufrette, la tan conocida papa rejilla, que esta particularmente se hace con una herramienta llamada mandolina, cada vez más famosa y más asequible indudablemente, donde yo voy a cortar en un sentido la papa, donde va a quedar ranurada, y luego en el sentido contrario la vuelvo a pasar y va a producir esta malla. Va a quedar este chips de papa, pero obviamente perforada como una malla. A eso se le llama gaufrette, particularmente utilizada para los vegetales. La juliana, que ya hemos hablado varias veces de la juliana, son las tiras finas aproximadamente de 3 a 4 centímetros de largo por 0,5 de grosor. No se olviden, porque es uno de los cortes más recurrentes en la cocina. Después tenemos el noisette. Me imagino que todos en algún momento de su vida han tenido en sus manos una cucharita, algo largo, que tiene como dos sacabocados pequeños, uno un poquitito más pequeño en un extremo y otro un poquito más grande en el otro extremo. El noisette, que en francés significa avellana, y en la gastronomía se utiliza con el avellanador, obviamente con esta herramienta, donde nosotros vamos a sacar bolitas pequeñas. Olivet. El olivet es un torneado. ¿Ya? Un torneado pequeño de 8 a 12 gramos. Es un vegetal con forma de barril, donde va a tener distintos tipos de caras. Por mucho tiempo se pensó que los nombres de los torneados estaban asociados a las cantidades de caras del torneado. Pues bien, eso tenemos que erradicarlo, porque los nombres de los torneados no están asociados a la cantidad de caras ni a la forma del torneado, porque ya sabemos que es un barril chato en los extremos y tiene distintos tipos de caras. Lo importante es que si yo el primer torneado lo hago de 3 caras, de 4 caras, o de 5 caras, o de 7 caras, entiéndase que mientras mayor cantidad de caras tienes, más difícil es de hacerlo. El primero tiene que ser igual al 1500, también tiene que ser exactamente igual. Es decir, que si yo voy a tornear 2000 vegetales, 2000 papas, 2000 zanahorias, etc., tienen que ser todas exactamente igual. ¿De qué se va a diferenciar entonces el nombre? Porque tenemos Olivet, tenemos Cocotte, tenemos Anglais, tenemos el Chateau, etc. Va a depender exclusivamente del gramaje, es decir, del peso. Yo voy a tomar uno, lo voy a pesar y tiene que fluctuar entre 1 gramo, una cantidad de gramos y otro. Y dependiendo de eso, va a determinar el nombre. Entonces, retomemos. El Olivet es un torneado pequeño y de aproximadamente entre 8 a 12 gramos.
todos los torneados, indistintamente de la cantidad de caras, que pesen entre 8 a 12 gramos. Recuerden, sumamente importante, si el primero es de 4 caras, el número 1500 también tiene que ser de 4 caras. Pero si pesa entre 8 a 12 gramos, se llama Olivet. El Cocotte es el torneado también con forma de barril, tiene la misma forma pero es un poquito más grande. La diferencia está en que pesa 20 gramos o alrededor de los 20 gramos. Después tenemos el Anglais. El Anglais tiene la misma forma, pero este va a pesar 40 gramos. Y el Chateau también tiene exactamente la misma forma, pero va a pesar alrededor de los 60 gramos. Y siempre digo aproximadamente o alrededor porque no va a ser exacto. Tenemos que entender que este es un trabajo manual, aproximado y visual, en el cual va a tener una semejanza indudablemente. No tiene que tener una exactitud porque no se va a lograr, a no ser que lo haga indudablemente una máquina, pero obviamente estamos hablando desde la destreza manual. Continuemos entonces. El paisano. El paisano es un corte rectangular de aproximadamente 1 centímetro de ancho, pero medio centímetro de grosor. Es como que nosotros tomásemos el parmentier y lo cortamos a la mitad y obviamente se va a convertir en un paisano. La paja o hilo. Son tiras delgadas con dimensiones similares al de la chifonada. Recordemos que la chifonada es aplicada solamente para vegetales de hoja, pero en este caso vamos a tratar de hacerlo en otro tipo de vegetales exactamente igual de delgado, pero particularmente la paja o hilo se aplica para las papas y tiene otra particularidad, que siempre van fritas, porque de lo contrario terminarían siendo julianas. Entonces cuando usted escuche cómo quiere las papitas, paja o hilo, o las quiere en tipo juliana, porque en juliana podría ser de cualquier otra forma, pueden ser salteadas, sancochadas, hervidas, al vapor, etc. Pero si usted le dicen, ¿quiere las papas en paja o hilo?, usted ya sabe que son muy delgadas, pero vienen fritas. El parisien, ¿recuerdan cuando hablamos recién del noisette, que era realizada con el sac à bocado? En el otro extremo del sac à bocado tenemos otro avellanador un poquito más grande. Pues bien, ese es el parisien. Entonces, bolitas pequeñas, noisette, bolitas grandes, parisien. El parmentier son cubos aproximadamente de 1 centímetro por lado, es decir, el doble ya del paisano. Pluma, particularmente es utilizado en nuestro país, en Chile, y se le denomina a la cebolla en juliana o en chiffonade. El rondel es el corte exclusivo para verduras cónicas y son tajadas, o sea, rondelas de 3 a 5 milímetros de grosor aproximadamente, indistintamente del diámetro que tenga cada una de ellas. Esos podrían ser algunos de los cortes. Indudablemente hay muchísimos más que vamos a ir conociendo a medida que vamos avanzando en este gran recorrido de aprender la gastronomía y de poder ir perfeccionando este maravilloso arte culinario que es el de mejorar y sacar nuevas técnicas, que es lo importante y para lo que nosotros estamos comprometidos con ustedes, para que ya sepan y nos sigan en nuestro canal Mise en Place. Nos vemos, que estén muy bien.